Hace una semana entramos a observar la segunda ordenanza, ¿cierto? Que vemos como un elemento de la adoración en el nuevo pacto, y es la cena del Señor. Y para ello es que estamos haciendo uso de la confesión de fe, quien en el capítulo 30 nos habla de esta ordenanza de la cena del Señor. Y en el primer punto que estudiamos, consideramos que, hace una semana consideramos la institución de la cena y los propósitos de la cena del Señor. Para esta mañana vamos a continuar precisamente allí en la confesión de fe y vamos a observar el segundo párrafo. Vamos a ir al segundo párrafo de la confesión de fe y vamos a ver qué es lo que nos dice ese párrafo de la confesión de fe en el capítulo 30 que habla de la cena del Señor. ¿Y qué nos dice ese segundo párrafo de la confesión de fe? Ese segundo párrafo nos dice lo siguiente, hermanos queridos. Dice, en esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y una ofrenda espiritual de toda alabanza posible a Dios por él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso con el sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. Así que, hermanos, en este segundo párrafo, ¿qué podemos ver? ¿Y qué es lo que vamos a observar en esta mañana? Que la cena del Señor tiene una naturaleza, y eso es lo que vamos a hablar, la naturaleza de la cena del Señor. La naturaleza de la cena del Señor. Y recordemos que la naturaleza de algo son las características, son las cualidades que tiene algo para que realmente sea considerado lo que es. Este párrafo entonces que acabamos de leer inicia diciéndonos lo que no es la cena del Señor. Y por eso es importante que lo tengamos en cuenta y por eso así vamos a darnos cuenta de lo que realmente es la cena del Señor y su naturaleza. ¿Qué nos dice? ¿Qué no es la cena del Señor? Y nos dice lo siguiente, la cena del Señor no es un nuevo sacrificio de Cristo. ¿Qué más nos dice? No es un medio de perdón de pecados para los vivos ni para los muertos. Miren, hermanos, ¿por qué la confesión de fe inicia diciendo esto? ¿Por qué lo habla? Bueno, nuestros hermanos nos dejaron este escrito y nos dejaron esto debido a que esto que acaban de decir los hermanos es el entendimiento católico romano de lo que es la cena del Señor. Ese es el entendimiento que ellos tienen. Prácticamente en el catolicismo romano, su error y su herejía consiste en afirmar la doctrina de la transubstanciación. Eso es lo que ellos afirman. ¿Y qué significa esta doctrina? Así en pocas palabras y de manera muy general. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada uno de los elementos que usted y yo usamos en la cena del Señor, que es el pan y es el vino, estos dos elementos, cuando están siendo puestos ahí, en esa misa, que para ellos es un sacrificio, entonces, ¿qué pasa? Estos elementos tienen o sufren un cambio de sustancia, ¿sí? Un cambio de sustancia, convirtiéndose esos elementos, pan y vino, entonces sufren una transformación y se convierten en la carne literal y en la sangre literal de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que afirma la doctrina católico-romana, en esa doctrina de la transubstanciación. Mire, en el Concilio de Trento, que es el concilio de la Iglesia católico-romana, ellos dicen lo siguiente. Ellos enseñan, en el capítulo 13 de este concilio, dice lo siguiente, que toda la sustancia del pan, se cambia en el cuerpo literal. ¿Sí ve? Mire lo que dice la doctrina de la transubstanciación. Ellos dicen, toda la sustancia del pan se cambia en el cuerpo literal y toda la sustancia del vino se cambia literalmente en la sangre de Cristo.
de tal manera que solo permanecen la apariencia o propiedades sensibles del pan y el vino. Y las únicas sustancias presentes son las del verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Imagínense, mis queridos hermanos. Así Él es presentado objetivamente a cada recipiente. Es decir, como ahora se cambia y se transforma la sustancia en el verdadero cuerpo y la sangre del Señor y la divinidad del Señor y el alma del Señor, entonces, por eso es que objetivamente es presentado en una hostia. Y es presentado y es dado a cada recipiente, a cada uno que lo recibe. Y mire lo que dice. Cristo es ofrecido de esta manera, sea que tenga fe o no la tenga. No importa quién la tome, no importa. Y comido y bebido por éste, y así permanece antes y después de la comunión, en su cuerpo y sangre verdaderos, con su divinidad y humanidad encerrado, oiga bien, encerrado en un vaso, llevado, elevado, adorado, etc. Esa es la enseñanza católico-romana. Hermanos, los papistas y la Iglesia Católica Romana sostiene que toda la sustancia del pan y del vino se cambian literalmente y permanentemente en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Qué tremendo eso, hermanos. De la misma manera, ellos sostienen que el intento principal, o sea, este cambio, esta transformación, ocurre cuando el Padre, usted se ha visto que el Padre hace una consagración y da unas palabras, y cuando el Padre hace estas palabras y consagra esos elementos, entonces es que el cambio se efectúa. Ahí es cuando el cambio se efectúa, hermanos. Por esa razón, es que ellos no usan un pan, sino que usan una hostia. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, porque usted cuando se come el pancito caen migas. Y entonces estaría cayendo ¿quién? El cuerpo de Cristo. Estaría cayendo al suelo el cuerpo de Cristo. Por eso es que ellos guardan la hostia y la conservan y todo. ¿Para qué? Para que precisamente no caiga supuestamente ese cuerpo. Por eso es que no a todo el mundo le dan el vino. ¿Quién toma el vino? ¿Solamente quién? El sacerdote. Nadie más, hermanos. Por eso es que ellos adoran y ponen esto y hacen todo un sacrilegio realmente delante del Señor, porque como ellos bien dicen, la misa no es un momento donde usted y yo vamos a adorar a Dios. La misa se convierte ¿en qué? En un sacrificio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermanos, por eso es que ellos, como sacrificio, la misa se convierte entonces en un ritual de sacrificio como el del Antiguo Testamento, pero ahora entonces dicen que es Cristo. ¿Y qué hacen ellos? Por eso es que hacen ese sacrificio, y por eso lo toman como ¿qué? Como un medio por el cual hay ¿qué? Perdón de pecados. ¿Sí ve? Por eso es que la misa es un sacrilegio, hermanos. Por eso es que la misa católica verdaderamente es una profanación delante del Señor, porque están ¿qué? Sacrificando. Cada vez que hay una misa, hay un sacrificio del Señor Jesucristo. Y por eso es que ellos toman la cena y ellos dicen, aquí hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La cuestión, mis amados hermanos, es, ¿será eso lo que nos enseña la Biblia? ¿Será eso lo que la Biblia enseña? Recordemos, hermanos, que cuando hablamos de esta ordenanza de la cena del Señor, esa cena es un ¿qué? No es un sacrificio, es ¿qué? Un recordatorio. Eso fue lo que el Señor dijo. Es un recordatorio, es una señal, es un mensaje visible de la obra redentora de Cristo, en quien realmente hay perdón de pecados. ¿En quién está? En Él. Y la cuestión, hermanos queridos, es ¿cuántas veces fue Cristo sacrificado? Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículos 25 al 27. Hebreos capítulo 9, versículo 25 al 27. Y miremos qué nos enseña la Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? Hebreos capítulo 9, versículos 25 al 27.
Dice la Biblia así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿A dónde entró Cristo? Al cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y mire lo que dice: y no para ofrecerse muchas veces. ¿Cómo dice? ¿Para ofrecerse muchas veces? No, Él entró delante de Dios, no a un lugar hecho de mano de hombres, no a un templo físico. Cuando Cristo vino, se presentó delante de ¿quién? De Dios mismo. Y para ofrecerse no muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Mire. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez, ¿para cuánto? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio ¿qué? El pecado. Mis amados hermanos, Hebreos 10, 14 también nos enseña de esto. No vamos, eso se lo dejo como referencia. Pero ahí está, hermanos, ¿cuántas veces entró Cristo? ¿Cuántas veces se sacrificó Cristo? Una sola vez para siempre. Un solo sacrificio que es suficiente para siempre, por todas las generaciones. Porque solo en Cristo y en ese sacrificio de Cristo, ese día en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años, quitó del medio ¿qué? El pecado, hermanos. Así que la misa es un sacrilegio, la misa es una profanación, porque allí no se hace ningún sacrificio. La cena del Señor, ¿qué es? Es un recordatorio. Es un recordatorio y nos recuerda al Señor Jesucristo. Nos recuerda los beneficios que disfrutamos nosotros hoy como creyentes de su obra redentora. Él dice no, el recordatorio, la cena del Señor, verdaderamente como la Escritura nos la enseña, le dice no a las prácticas profanas de Roma. Le dice no, así como ustedes lo están haciendo, no es. Así que el sacrificio papal de la misa, como dice la confesión de fe allí en el último pedacito de ese segundo párrafo, dice, así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente ¿qué? Abominable, hermanos. O sea, es que ni siquiera es algo que uno diga es una práctica religiosa medio dudosa. No, hermanos, es abominable e injuriosa para con el sacrificio mismo de Cristo. Cristo es la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. Miren, hermanos, por todo lado, aunque la Iglesia Católico Romana sea trinitaria, por todos lados le dicen a la gente, Cristo no es suficiente. ¿Sí ve? Todo tiene que ser por medio de ¿qué? De obras, de ritos, de cosas que usted pueda ver y pueda sentir. Cristo no es suficiente. Desde ahí se cae toda su religión. Así que lo único que se tiene en prácticas de en la práctica romana, es un abuso delante de Dios de las ordenanzas que el Señor dejó. Ahora bien, hermanos queridos, además, como nos dice la confesión de fe, de no ser un sacrificio en el cual se obtienen beneficios redentores, se nos dice también una cosa. Ya entendemos entonces la naturaleza de la cena del Señor. No es un sacrificio, no es un ritual, no es algo que se convierta, esto se convierte verdaderamente en Cristo, en la sangre y en el cuerpo literal de Cristo. No es que la divinidad de Cristo esté allí, no es que se encierre en un vaso, no es que se encierre en una hostia. No, mis queridos hermanos, la cena del Señor es un recordatorio del ofrecimiento de Cristo una sola vez y para siempre para quitar los pecados de los hombres. Ese es el recordatorio. Pero además nos dice la confesión de fe, además nos dice que la cena del Señor es una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por Él mismo. Ahí está. Es una ofrenda espiritual. Cuando usted y yo venimos y tomamos la cena del Señor, es una ofrenda espiritual, es una oblación espiritual. Es decir, hermanos, es una ofrenda, pero de toda alabanza posible a Dios por el sacrificio único de su Hijo Jesucristo. En la cena del Señor, mis queridos hermanos, nosotros agradecemos, nosotros alabamos al Señor por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz.
Por eso la cena del Señor es conocida como una cena de acción de gracias. ¿Sí ve? Una cena de acción de gracias. Hermano, la cena de acción de gracias no es por allá como dicen los americanos. No sé si la hacen en diciembre, lo hacen en principio de año. No recuerdo cuándo es que la hacen. Pero la cuestión es que la única cena de acción de gracias recibida por Dios es ¿cuál? La cena del Señor, hermanos. La cena del Señor es una Eucaristía. Es una Eucaristía. Y usted dirá, uy, pastor, pero ¿usted por qué me habla esa palabra? Si es que eso es católico romano. No, hermanos. El hecho de que la iglesia romana haya usado esta palabra no quiere decir que sea una palabra equivocada porque ellos la usen. Sí, yo sé que la iglesia romana está tan contaminada que cualquier cosa que ellos digan o hablen, nosotros deberíamos temer, porque es una religión perversa. Pero realmente esa acción de gracias, Eucaristía significa eso, acción de gracias. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que es un reconocimiento a Dios. La cena del Señor es un reconocimiento a Dios por todos los beneficios, favores, virtudes, gracias de Dios ofrecidos en su Hijo Jesucristo hacia nosotros los pecadores. Así que, hermanos, usted y yo tenemos que saber una cosa, porque es que agradecemos, porque es que es un ofrecimiento, una acción de gracias delante del Señor. Hermano, porque todas las cosas que encierran la cena del Señor son preciosas. Todas, todas. Mire, el Señor Jesucristo en Lucas, allí cuando está reunido con los suyos, les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Mire, desde allí usted y yo deberíamos recordar, desde allí las cosas del Señor son maravillosas para que usted y yo tengamos razones por las cuales agradecer al Señor. ¿Cuáles eran las circunstancias que rodeaban, que encerraban la institución de la cena del Señor? ¿Cuáles eran las circunstancias? Hermano, que el Señor sabía que iba a padecer. Mire, Él está diciendo, yo deseo tomar con ustedes esta Pascua ¿antes de qué? Antes de que padezca. Así que el Señor sabía que iba a padecer. Cristo con sus discípulos allí reunidos estaba a punto de entrar en combate contra todos los poderes de las tinieblas. Cristo estaba esperando, Cristo estaba tomando la cena con sus discípulos y la estaba tomando con alegría, la estaba tomando con regocijo antes de padecer, antes de tener que enfrentarse con el odio asesino de los hombres pidiendo su crucifixión. Imagínense. Y entonces, antes, hermanos, Cristo estaba con sus discípulos tomando esta Pascua, tomando esta cena, mis queridos hermanos, a punto de beber hasta los sedimentos. Usted ha visto que a veces usted toma algo de pronto cuando usted hace la panelita, la aguapanela, ¿cierto? A veces quedan como unas cositas al fondo. Bueno, Cristo estaba a punto de beber hasta esos sedimentos para que no quedara nada en la copa de la justa ira de Dios contra el pecado. Desde ahí, y Cristo en ningún momento estaba haciendo mala cara. Cristo en ningún momento estaba así. Hermano, a nuestro Señor Jesucristo le esperaba un día terrible, tal como ningún hombre, como ningún ángel lo ha visto jamás. ¿Y sabe qué hace? Que como nos dice la primera carta a los Corintios capítulo 11, la noche que fue entregado tomó la copa y dio gracias. ¿Qué hizo? Dio gracias, hermano, esperando que iba a morir, que lo iban a vituperar, que iba a tomar toda la ira de Dios. Y con todo esto, ¿sabe qué hizo? Dio gracias al Señor. Qué grande es el amor del Salvador. Tan grande es el amor del Salvador que usted y yo vemos un amor sin una gota de egoísmo. Ese es el amor de nuestro Salvador, sin una gota de egoísmo. ¿Sabe qué pasa con usted y conmigo cuando de pronto tenemos que sufrir o tenemos que de pronto pasar algo por hacerle un bien a alguien? No, Cristo dio gracias. Y esa es la muestra de amor de nuestro Salvador. Mire, hermanos, la noche donde más profundo dolor tuvo el Señor Jesucristo, la noche de su agonía, en que caía de su frente caía sudor como gotas de sangre. La noche en que sus discípulos lo traicionaron, en que uno lo negó, en que todos lo abandonaron. El corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba lleno de pensamiento de amor hacia los suyos cuando instituyó la cena. Porque Él sabía que iba a morir, iba a padecer por el bien y por amor a ellos. Por eso fue que tenemos el pan.
El pan designa y es un símbolo de su cuerpo partido, y el vino es símbolo de su sangre derramada, y eso es lo que debe ser el significado para nosotros el día de hoy. No que literalmente Cristo está ahí, no que ahora la divinidad de Cristo está ahí, sino que es un recordatorio, ese pan, cuando lo partimos, de que su cuerpo fue ¿qué? Partido, y que su sangre fue ¿qué? Derramada. Eso es lo que significa para nosotros y todas las veces que participemos de la cena. ¿Por qué? Porque todas las veces que comas este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, mis queridos hermanos. Así que el Señor instituyó esta Santa Cena para que sea un memorial de que su cuerpo sería partido, de que su sangre sería derramada, hermanos. Cristo nos quiso enseñar a nosotros a través de esta cena que Él iba a padecer un grande sufrimiento. Grande sufrimiento. Isaías 53:10 nos dice lo siguiente: que Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Así que ahí nos damos cuenta, hermanos, por qué Cristo pone y nos muestra ese pan, que Él iba a padecer, que Él iba a ser quebrantado, que iba a poner su vida en expiación por el pecado. Así que, hermanos, usted y yo vemos que nuestro Salvador no padeció por una falta de Él, padeció por nuestras faltas. Si no hay causa entonces en Cristo, ¿por qué su bendito cuerpo fue quebrantado? ¿Por qué? Si no había falta en Él, ¿por qué su bendito cuerpo fue quebrantado? Hermano, por nuestro pecado. Él fue herido por nuestras transgresiones y allí en la cruz fue traspasado. Ahora, ¿quién lo hirió y quién lo traspasó? ¿Quién lo hirió y quién lo traspasó? Hermano, Dios mismo, su Padre. Dios mismo, el Padre, quebrantó a su Hijo. ¿Quién lo quiso poner? Lo acabamos de leer en Isaías 53. Dios lo quiso poner. Así que Dios mismo lo hirió, Dios mismo lo traspasó, pero por una razón. ¿Por causa de qué? Del pecado, de nuestro pecado. Él llevó una corona de espinas para que usted y yo tuviésemos una de piedras preciosas. Ay, mis amados hermanos, Él soportó la muerte amarga para que usted y yo tengamos una esperanza de vida maravillosa. Él quebrantado en agonía, para que usted y yo, hermano, tengamos alegría. Bendito sea el Señor. Cristo tomó allí en la cruz del Calvario la hiel y el ajenjo del pecado. Yo creo que ninguno de yo no sé si aquí hay alguno que haya tomado ajenjo o hiel. Yo no sé si alguien lo ha tomado. Yo no creo. Pero dicen que eso es tan fuerte, tan amargo, que eso hace vomitar. Y Cristo recibió el hiel y el ajenjo, las dos mezcladas, del pecado. Así que, hermanos, Cristo, mire, cuando usted y yo tomamos esta copa, cuando tomamos esta cena, hermanos, usted y yo debemos recordar que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte muy tremenda. Hermanos, Él sufrió 3 amargas horas de dolor y sufrimiento. Dígame, cuando usted de pronto sale al día de familia o cuando usted sale a hacer alguna vuelta, dígame qué son 3 horas. Dígame qué son 3 horas. Usted dice, uy, ¿cómo se me pasó volando? ¿Cierto que sí? Pero las 3 horas que Jesucristo sufrió, ninguno de nosotros sería capaz de sufrirlas. Si para nosotros un simple dolor corporal, 1 minuto parece 1 hora, imagínense a nuestro Señor Jesucristo sufriendo 3 largas horas, con todo el pecado y la ira del Señor. Así que el dolor de nuestro Señor que soportó fue inimaginable para cualquier hombre. Sus manos y sus pies fueron hollados en la cruz. Y no solo esto, sino como dicen nuestros hermanos puritanos, tenía clavada la fecha envenenada de la ira de Dios en su corazón, que causó un dolor tan fuerte que hizo que exclamara a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi hermano, cada vez que usted y yo estemos tomando la cena del Señor, debemos recordar que la deuda que usted y yo debíamos pagar no fue disminuida. ¿Qué pasa hoy con los deudores? Con los que no quieren pagar, cuando la deuda es perdida. ¿Sabe qué hacen? Les rebajan los intereses. ¿Se ha visto? Les rebajan los intereses o de pronto les rebajan a la deuda que tiene. Yo quiero que sepa una cosa. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ni siquiera intereses se le bajaron.
todo lo pagó, todo, la deuda no fue disminuida, fue pagada por completo, hermanos. Por eso usted y yo podemos decir que nuestro Cristo sufrió los dolores del infierno de una manera comparativa. Fue una muerte vergonzosa la de nuestro Señor, colgado allí entre dos ladrones, hermano, como si fuera el peor de los malhechores. Y nuestro Cristo sufrió entonces una muerte maldita, porque a eso fue lo que se sometió nuestro Salvador. Y por eso fue que nuestro Cristo partió el pan y lo dio, para que usted y yo recordáramos que así fue. No dejéis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, dice la Escritura. Así que, hermanos, Cristo no solamente sufrió y se dolió en la cruz del Calvario. En ese mismo momento, Él inauguró un nuevo pacto, un nuevo pacto más excelso, con mejores y más preciosas promesas. Y aún cuando sufrió, también derramó su sangre excelsa, precisamente para que ahora usted y yo podamos tener los beneficios de ese nuevo pacto. Es la sangre preciosa de Cristo en el que el pecado es castigado completamente. Pero también, cuando Cristo derramó su sangre, también nuestro pecado fue completamente perdonado. Es ahí. Ese es ese nuevo pacto donde el pecado es completamente perdonado. Esa sangre de la alianza que fue derramada por muchos fue para el perdón de nuestros pecados. Mire, yo no sé si aquí alguien ha donado sangre. Yo no sé si aquí alguien ha donado sangre. Yo no lo he hecho. Pero yo he escuchado que cuando alguien dona sangre, le dicen que tenga cuidado, que espere, que se siente, porque la gente empieza a sentir como debilidad, como que se quedan sin fuerzas, les da mareo, les da desmayos, ¿cierto? Pero ¿sabe qué está pasando? Que cuando usted está donando sangre, usted le está dando vida a otra persona. ¿Sí? Usted le está dando vida a otra persona. Esa sangre que usted dona es una sangre que le da vida a otra persona. Ahora, piense una cosa, no todo el mundo puede donar sangre. No todo el mundo es apto para donar sangre. Las personas que donan sangre deben cumplir unos requisitos. Deben cumplir unos requisitos. No pueden estar contaminados de drogas, de alcohol, de enfermedades. O sea, no lo pueden hacer. Ni siquiera una persona débil que tenga de pronto un peso o algo así. No lo puede hacer, mis queridos hermanos. Solo lo puede hacer una persona que esté robusta, que esté en buenas condiciones de salud. Así que, hermano, esto simplemente lo pongo como ejemplo, muy pequeño, muy mínimo, de mostrarle que solo uno tenía el poder de la vida en su sangre, para que mientras Él la derramaba y moría, a otros les fuera inyectada esa sangre preciosa y valiosa y pudieran vivir para siempre. Eso es lo que usted y yo recordamos allí. Mire lo que dice Levítico 17:11. Yo se lo leo. Levítico 17:11 dice, y se lo voy a leer en otra versión. La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar, y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Hermano, la sangre de Cristo nos dio el perdón de nuestros pecados. Este beneficio y misericordia las corona a todas, porque Él es quien corona, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, Él es el que sana todas nuestras dolencias, Él fue el que rescató del hoyo nuestra vida, y además, si nos falta, el que nos coronó de favores y misericordias. Es lo que dice Salmo 103, versículo 3 y 4. Como leíamos hoy, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Así que, hermanos, cuando usted y yo tomamos la cena del Señor, cuando tomamos este pan y tomamos esta copa, usted y yo encontramos las bendiciones celestiales de justificación, de adopción, de fe, de arrepentimiento. Somos beneficiarios de cada una de ellas. Y esto fue por el amor de nuestro Señor Jesucristo, que puso su vida por nosotros. Cuando usted y yo tomamos la cena del Señor, estamos recordando que Cristo nos amó y que entregó su vida por ustedes y por mí. Así que, mis amados, ¿sabe qué dice la Biblia? Que de estas cosas que estamos hablando hoy, los ángeles se asombran. Los ángeles se asombran de la gracia que usted y yo experimentamos en nuestros corazones. Así que, ¿no le parece entonces a usted que usted y yo debemos dar gracias al Señor?
¿No le parece a usted entonces lo que dice la confesión de fe? Que esto es un sacrificio de alabanza, de la mayor alabanza posible dada a Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso es que la cena del Señor, hermanos, no es un sacrificio, sino un recordatorio maravilloso de la obra redentora de Cristo a favor de los pecadores. Hermanos, podría pasar mucho tiempo más hablándoles a ustedes estas cosas, pero esto es lo que el Señor quiere que recordemos cuando venimos ante Él para tomar la cena del Señor y ofrezcamos acción de gracias. Y espero, hermanos, que esto sea lo que nosotros hacemos cada vez que estamos celebrando esta maravillosa institución. Amén. Oremos al Señor.